Muy buenos días, amados hermanos. Pues vamos a ingresar y bueno, vamos a empezar esta reunión, esta videoconferencia que se está haciendo mediante Zoom y también para que no se nos corte el tiempo. Bueno, les deseo, mejor dicho, un día muy bendecido en todas sus vidas, en todas sus casas, con su familia, con su hogar. Y pues esta prédica va de la mano del Ministerio Salmos, que ha invitado al pastor Milton, y pues queremos agradecer acá al pastor Miqueas Moyo. Por favor, un saludo a todos los hermanos que nos están viendo, no solamente por esta red, también lo vamos a transmitir mediante Facebook y la plataforma de YouTube. Pastor Miqueas, buenos días. Buenos días, hermana. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que la paz del Señor siempre en cada uno de ustedes, hermano, y a los que también están viendo, los hermanitos de la casa de oración. Dios los bendiga. Bendición. Tener por este medio. Vamos ahora en conjunto. Ver nuestros rostros se alegran. Los hermanos que están bien, hermanos. Gracias a Dios. Bendecimos la vida de ustedes y también pedimos a Dios que este mensaje de hoy sea de mucha bendición a aquellos que no son hijos de Dios. Que este mensaje llegue pasando fronteras. Ese es el objetivo, tanto para nosotros como para el Señor. Pues, hermanitos, desearles mucha bendición, sabiduría en la palabra de nuestro buen pastor. Que Dios me lo bendiga y me lo bendiga. Gracias. Amén, pastor. Bueno, muchas gracias. Y bueno, a continuación vamos a empezar la prédica, así que no se olviden tomar lápiz y papel para anotar los versículos y todo en esta videoconferencia. A continuación, el pastor Milton. Amén, gloria a Dios. Dios me los bendiga grandemente, amados hermanos. Es un gusto verlos y escucharlos en esta mañana. Y les pido a todos los que estamos en este momento reunidos y aquellos que también se están complementando, vamos a hacer una pequeña oración. Dile: Padre amado, Padre santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, subimos a tu presencia, Señor, y nos elevamos a ti para agradecerte por toda tu misericordia. Bendito eres, oh Yahweh de los ejércitos. Padre santo, en esta mañana abre el entendimiento de cada uno de los que estamos presentes, Señor, para que podamos aprender más de ti, Señor. Las señales que están viéndose en este último tiempo nos muestran que tú ya estás viniendo a las nubes. Por eso, Padre Santo, te pedimos que puedas estar en nosotros, que el amadito Espíritu Santo de Dios pueda reflejar todo aquello que hoy en día y en este momento vamos a escudriñar. Gracias, Padre Santo. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Los saludo con la paz del Señor, amados hermanos, y vamos a ir a una segunda parte de aquello que son la parábola de las 10 vírgenes y, como decíamos, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Allí en tu pantalla, como vemos, está saliendo también todo aquello, todo este estudio, para que de alguna manera también tú, una vez que les enviemos esto, puedas bajarlo, puedan también escudriñar. La palabra de Dios dice que nosotros debemos escudriñar la palabra, dado que en estos tiempos se están cumpliendo, y vamos a ir viendo de acá un momento también lo que está sucediendo en Israel. Israel, que sabemos que es el reloj de Dios y que está manifestando cómo en este tiempo, en la pandemia a nivel mundial, se está demostrando de que la palabra de Dios se cumple al 100%. Por eso vemos esto de las 5 prudentes y las 5 vírgenes insensatas. Pero vayamos al tema. Dice Mateo 23, 27, dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, porque que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de inmundicia. Es una gran realidad.
Podemos ver hoy en día que hay cristianos que solamente están de rótulo. Posiblemente sean esas vírgenes, como nos habla el Señor, insensatas. Podemos ver que hay muchos de nuestros hermanos en Cristo, podemos decir, pero que están dejando la palabra, que están adormecidos, que están durmiendo. Sucede, por ejemplo, que los medios de comunicación como radio, televisión, internet, tu celular, están dando mucha información, pero esta información hace de que cambie la mente del ser humano y particularmente de el hermano en Cristo Jesús. ¿Qué estamos viendo en los medios de comunicación? ¿Qué estamos escuchando por la radio? ¿Qué estamos viendo en el internet? Tal vez cosas pecaminosas. Y ahí en Mateo 23, 27 nos dice, ay de vosotros, dice, de los escribas, de los fariseos, de muchos que en este momento en el globo terráqueo están hablando de la palabra de Dios, pero falsamente, hablando cosas que no tienen sentido, o tal vez yéndose directamente en función de la parte económica. Has debido ver tal vez por algunos por noticieros cristianos o noticieros en medios seculares, cuando se está viendo que muchas obras a nivel del globo terráqueo cristianas están solicitando ahora una gran cantidad de dinero. Están vendiendo en este tiempo alcohol, gel, bendecido. Imagínense lo que está sucediendo. Pastores que en diferentes medios en otros países están vendiendo aquello. Y mucha gente comprando, tenemos ahí los videos. Entonces, a todos ellos nos manifiesta y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Oramos por esas vidas. Oramos porque tal vez no tienen el conocimiento necesario o han sido confundidos. El principio de todos los males, dice el Señor, es el amor al dinero. Y eso es lo que se ha suscitado. Por eso debemos ir viendo que se están constituyendo en insensatas. Mateo 25:1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esas 10 vírgenes, ese reino de los cielos que habíamos visto en la primera parte, donde hay las calles de oro, puertas de perlas. Ese reino es un gobierno, de eso nos está hablando, pero un gobierno de nuestro Señor. Para eso nos está preparando, pero hay confusión en este globo terráqueo en este último tiempo. Hay ese gobierno que quieren formar en función solamente económica o lo que habíamos visto la anterior vez, la nueva era. La nueva era que está ya trabajando a partir de años atrás. Habíamos visto en alguna oportunidad una estructura de la nueva era que está haciendo de que muchos países se vayan reuniendo con esto de la globalización. ¿Y qué es lo que va a suceder? Ahí sacarán al que se está ya preparando al anticristo. Y hoy en día los datos nos dan exactos. Pero ¿qué más nos dice? Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con una sola esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué nos dice el Señor? Nos está hablando claramente que debemos nosotros hacer un cambio genuino en nuestras vidas. El Señor nos está confirmando su amor para con nosotros, pero ¿cómo estamos obrando? Por lo tanto, debemos estar como esas vírgenes prudentes, siempre escudriñando todos los días la palabra. Efesios 5:1 añade, andad como hijos de luz, nos dice. Y debemos ser esos hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Debemos tomar esas nuestras lámparas y tener ese aceite, porque podemos tener la lámpara, pero si no tenemos ese aceite de nada sirve. No nos olvidemos que esta parábola nos habla de esas 10 vírgenes. Las 10 conocían la palabra.
Las 10 eran vírgenes, pero claro que eran vírgenes. Las 10 asistían, pero claro que asistían. Como hoy en día puedes estar en la congregación, puedes estar tal vez escudriñando la palabra, pero ¿qué es lo que sucede? No había el Espíritu Santo de Dios. Ese bautismo en el Espíritu Santo, aunque sabemos que cuando recibimos al Señor y hacemos una conversión genuina, recibimos al Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros. Pero nosotros mismos como seres humanos hacemos de que podamos taponar, si vale el término. Y el Espíritu Santo está acá, pero nosotros no actuamos de esa forma, actuamos almáticamente. Entonces, el Señor acá nos habla claramente. Efesios 5:1 nos dice, andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y debemos ir al pie de la letra, imitadores de Él. Pero hoy en día podemos saber y desviarnos, y muchos se desvían. Entonces, Mateo 10:16 nos dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Este tiempo es ese. Estamos como ovejitas, muchos en diferentes congregaciones, denominaciones, pero ¿qué? En medio de lobos. Hay lobos tremendos, lobos rapaces que están en el entorno, confundidos en función de la palabra, confundidos porque solamente están hablando de la parte económica. ¿Cuánto tienes? Tendrás más. Tienes auto, tráiler y tantas otras cosas que habíamos ido predicando desde mucho tiempo atrás. Esa apostasía que hoy en día se está manifestando a nivel del globo terráqueo. ¿Qué más nos dice? Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En este caso, las novias piensen 3 veces en el caso terrenal. Está haciendo una referencia también de aquello, porque esta juventud tal vez ha ido ya cambiando en estos últimos tiempos. Vemos tanta violencia en los hogares, tanta violencia inclusive en ese noviazgo inicial. Debemos tener mucho cuidado de aquello. Mateo 7:21 al 23 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y es una gran verdad. No todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Debemos hacer la voluntad y su voluntad está escrita en la palabra de Dios. Y debemos hablar y hacer lo que dice. Ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. A veces nos constituimos en oidores, pero no hacemos. El versículo 22 de Mateo 7 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. El versículo 23 añade, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué son esas? Son las 5 insensatas. Por lo tanto, este es el tiempo, esta pandemia que ha permitido nuestro Dios, hace que tengamos el tiempo necesario para poder recargar ese nuestro aceite para nuestras lámparas. No hacemos a veces lo que dice la palabra de Dios. No hacemos lo que dice la Biblia. Muchas veces no cambiamos ni pedimos perdón. Debemos perdonarnos primero, obviamente, en las oraciones y ayunos que hacemos, pero también de la gente que está en nuestro entorno. Pedir perdón tal vez al hijo, a la hija, al papá, a la mamá, al abuelo, la familia. Pero en aquello no hacemos. ¿Por qué? Pero aquello sucede y muchos hermanos alguna vez nos consultan porque no tienen a ese Espíritu Santo de Dios que nos dejó el Señor. No hay. No ponen en ejecución, no le piden esa luz. Está ahí adentro. Recibieron al Señor hace 1, 2, 10, 20 años. Pero está ahí
contrito, en un rincón de su ser. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Entonces debemos ver que esto haga un cambio en nosotros, que nosotros seamos esas vírgenes prudentes y no entremos a ser catalogadas como esas vírgenes insensatas. Mateo 25, 2, 3, ¿qué dice? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Nos está hablando claramente del pueblo de Dios. Mitad se va y mitad se queda. De eso nos habla Dios, nos está diciendo. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Tenían sus lámparas, pero no tomaron ese aceite. ¿Y qué es el aceite? El aceite es el Espíritu Santo de Dios. Y no tomaron aquello, esas 10 vírgenes. Podrían ser, a ver, y dice ahí, vírgenes de Himen, sí, pero eran pecadoras espiritualmente. Y a veces uno se puede catalogar y decir, pero si yo estaba, cuando ha habido el tiempo, todos los domingos en la congregación, pero eso no te salva. Pero si he estado, y como habíamos leído algún otro versículo anterior, pero si he puesto las manos y los enfermos se sanaban, los ciegos veían, los cojos andaban. Pero ¿cómo estás en tu corazón? Tiene que haber un cambio genuino. Tenemos que ser cristianos radicales, en función de la palabra me refiero. Lucas 12, 32 y 34 dice, y nos habla del tesoro en el cielo. El 32 dice, no temáis, manada pequeña. Nos dice a nosotros esa manada pequeña que hoy en día está en contacto, tal vez con sus familiares también, ahí en el entorno de tu casita. Y te dice a ti, amada hermana, amado hermano, te dice a ti, dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Amén. Aplaude al que vive, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para Él sea la honra y la gloria. Gracias, Padre. Amén. Al Padre le ha placido daros el reino. El versículo 34 añade, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Y cómo está nuestro corazón? ¿Estamos entre las prudentes o las insensatas? Lo que debemos hacer es estar en las prudentes. ¿Cómo está nuestro corazón? Y eso debemos ir viendo constantemente. Hacer un cambio radical y genuino. La lámpara es la palabra de Dios. Salmos 119, versículo 115 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Por lo tanto, la lámpara de la que nos está hablando, y ahí tienes un gráfico en la parte superior, esa lámpara es la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo escudriñamos la palabra de Dios? 1 hora, 2, 1 día, 2 días, 10 días, 30 días. O a veces lo dejamos. Tal vez podemos estar más en otro, como decíamos hace un momento atrás, tal vez en medios seculares. Tal vez muchos continuando en las novelas. Esas novelas que tienen guiones que se hacen en México, películas norteamericanas, que van y hacen entrar en confusión en las personas y particularmente en los hermanos en Cristo. Dice acá, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Amén. Es lumbrera, pero no podemos estar con medios seculares, por ejemplo, porque eso se constituye en lumbrera ya para las personas y entra en confusión. Entonces tengamos mucho cuidado. Con esto no estamos manifestando de que cierres tu casa y no veas más aquello. No. En función de aquello habrá un noticiero que tengas que ver, pero lógico, porque ahí habla la palabra también de Dios, profecía. Pero podemos ver el entrar ya en estos otros aspectos de películas, de novelas y de tanta información
errónea que está utilizando el espíritu inmundo, porque una anterior vez habíamos visto que el espíritu inmundo utiliza los medios de comunicación habidos y por haber para confundir, porque él en este momento se siente ¿qué? Se siente desesperado, se quiere llevar a la mayor cantidad de gente. Este es el último tiempo, escrito está. Esta pandemia nos está mostrando que el Señor viene pronto a las nubes. Amén. Amén. Él viene Amén. pronto a las nubes. Amén. De acá a un corto tiempo, Él se llevará a la novia. Y para esto debemos ser esas 5 prudentes, esas vírgenes prudentes. Este es el tiempo que debemos de hacer para un cambio realmente genuino. ¿Todas conocían la palabra? Sí, pero ahora tengamos mucho cuidado en aquello. ¿Qué más podemos ver? Esos verdaderos creentes. Mateo 25:4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Amén. Juntamente con sus lámparas. Ojo, escuche lo que dice aquí. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Vamos a ver algunos versículos que el Señor nos habla, que quitará el aceite y quitará también las lámparas. Acá nos está hablando que las prudentes toman ese aceite y las lámparas. Las vasijas, ¿quiénes son? Las vasijas somos nosotros. Nos está hablando aquí claramente que la vasija, cada uno de los que estamos acá, somos nosotros. Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Nosotros nos vamos purificando. La palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá a Dios. No es como muchas personas confundidas, santo. Y ellos creen que por convertirse se van a ir. Porque ya asisten a la congre, ya se van. Porque un día vas a la semana, ya te vas. Salvo, siempre salvo. Y eso no es así. Muchos de estos versículos tendrían entonces que cambiarse para ellos. Y tengamos mucho cuidado en aquello. Nos ha puesto, dice, por luz, por atalaya. Y nosotros debemos transmitir a esas personas, mostrarles que escuchen para que el Señor no demande de nosotros su sangre. Debemos hablarles. Esas vasijas somos nosotros entonces, y eso tenemos que ver. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, dice a sí mismo, así como Él es puro. Así como Él es puro, debemos ver y cambiar. Porque el Señor viene a las nubes, como el gráfico que tenemos ahí. Cristo viene pronto y nos tenemos que ir preparando. Mateo 25:5 dice, muchos dicen esto, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahí tenemos una fotografía en la parte inferior. ¿Qué pasa a las 5 y todas empiezan a dormir? Hoy en día, mucho pueblo está dormido, la iglesia está dormida. ¿Qué dice el Señor? Talita cumi, a ti te digo, niña, despierta, levántate. A ti te digo, levántate, estás dormida solamente. Yo quiero llevarte conmigo, dice el Señor. Este arrebatamiento es inminente. Habíamos predicado los otros años, el año pasado, y decíamos, un día esto se va a ir cumpliendo, y recuerden, muchos querrán visitar la congregación. Y hoy ya no puedes. Yo ya no puedes. Y muchos en ese momento, ¿qué pensaron? Que cuando les hablábamos así, era cosecha nuestra. Mentira. Está escrito en la palabra. Y hoy en día escuchamos a muchas personas y a muchos hermanos que tal vez ya no iban y dicen, la primera que se abra, yo voy a ir, quiero congregarme, quiero ir a la congregación, quiero que nos expliquen. Pero ahora no pueden. De aquí se va a cortar la transmisión, porque este es el tiempo, amadas hermanas y amados hermanos, pero inmediatamente
ustedes van a volver a ingresar al mismo link que tienen. Vuelven a ingresar para que volvamos a seguir transmitiendo todo esto. Amén. Entonces, dentro de un momentito va a cortarse. Reitero una vez más. Y vuelvan a ingresar ustedes. Es porque el link ya lo tienen. Amén. Bueno, seguimos hasta donde va a ir avanzando esto. Amén. Entonces tengamos. Amén, pastor. Dice eso. Se han quedado dormidas. Primera de Tesalonicenses 5:10 dice que el Señor viene a las nubes. Sí. ¿Quién murió por nosotros? Para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Nos habla claramente. Quien murió por nosotros. Él ha dado la vida por ti y por mí. Él ha muerto por nosotros. Pero también nos dice, para que ya sea que velemos, que estemos como esas vírgenes prudentes, estemos velando todos los días con nuestro aceite. O que durmamos, o que ya no estemos acá y nos lleve el Señor. Vivamos, dice, juntamente con Él. Amén. Juntamente. Amén. Una promesa. Amén. Esa Amén. promesa no Gracias, debemos Señor. desechar. Amén. Algunos están viviendo libremente, livianamente. Están predicando cosas que no tienen sentido. Muchos decían, el año pasado, los predicadores de la prosperidad, ¿qué decían? Que en junio, en enero del año pasado, este año, el 2020, va a ser de mucha prosperidad. Y les hablaban que van a tener dinero, que van a tener casa, que van a tener salud, que van a tener todo. ¿Dónde está eso ahora? Si eran profetas, ¿por qué no sabían? Estaban equivocados y están equivocados. Si eran profetas, ¿por qué no decían el 2020 será así? La palabra está escrita. Nosotros habíamos leído y les decíamos, no va a ser así. El 20 va a ser peor y esto va a avanzar. Hemos dado las anteriores prédicas cuando decíamos que van a haber otros virus. ¿Están dónde? Están en el Polo Norte. Escrito está en la palabra. Entonces ahora andan callados, ahora ya no saben qué decir y pidiendo plata de otras formas. Es una barbaridad, pero esa es una realidad que estamos viviendo. Falsos profetas y falsos apóstoles. Segunda de Pedro 3:3-4 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Hoy en día, ¿acaso no están predicando eso? No hay arrebatamiento, dicen ya muchos. No hay nada de eso. Plata y plata. Bueno, ahora ya no saben qué decir, porque se está cumpliendo la palabra. ¿Qué más dice el versículo 4 de segunda de Pedro? Y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. No pasa nada, dice. Lobos disfrazados de ovejas. Oramos por esas vidas para que haya un cambio genuino y no sean esas insensatas, sino más bien se vuelvan en este tiempo de pandemia que el Señor nos está dando a volverse prudentes. Efesios 6:10, ¿qué nos dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que irnos fortaleciendo. ¿Qué es que ha pasado hoy en día? En este tiempo pasado ya y en este tiempo, el escudo se ha ido cayendo. Ese escudo de la fe que nos habla el Señor ha ido bajándose. ¿Por qué? Por preocupaciones, por mentiras, por desánimo, por materialismo, estar pensando en tener más y más y más y más cosas. Ese materialismo ha hecho de que muchos hermanos en Cristo puedan volverse insensatos.
Y como dice Efesios 6:12, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en nuestro poder, en nuestra fuerza, dice, en el poder de su fuerza. Amén. Amén. Entonces, eso tenemos que ir viendo, hacer un cambio genuino en nuestras vidas. Mateo 25:6, que dice, y a la medianoche, hablando de las vírgenes, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ya viene el esposo. Y se oye esa trompeta. ¿Y quiénes oirán la trompeta? Escrito está en la palabra de Dios, aquellos que están con sus aceites, porque los que no están con ese aceite bien cargado, que es el Espíritu Santo, no escucharán la trompeta. Por lo tanto, ni se darán cuenta lo que sucede en esta parábola. Ojo, dice, y a la medianoche. Quiere decir que la noche ya está avanzada. No está diciendo al empezar la noche, está diciendo a la medianoche. Todo lo que está sucediendo hoy en día, por lo menos hasta este momento, en este tiempo intermedio que hemos visto alguna vez en profecía o que estamos viendo en este tiempo de gracia, nos demuestra que estamos ya llegando a la medianoche. ¿Para qué? Para que pueda venir nuestro Señor a las nubes y llevarse a la iglesia. Nosotros estaremos en las nubes y nos llevará el Señor. La voz se oye ya ahora y esa voz del Espíritu Santo, que es el aceite, escucharán aquellos que tienen sus vasijas llenas de aceite. Las insensatas, ahí nos demuestra que nunca han sido regeneradas. Aunque parece que fuese así, al asistir, puedes estar, decíamos, 20 años en la congregación, tal vez hasta más, pero no han sido regeneradas. Solo era un título nomás de decir, somos cristianos. Este es el tiempo de hacer un cambio genuino. Vamos a ver aquí qué está sucediendo en este momento, en este video. En un minuto se va a cortar esta transmisión. Reitero una vez más, pero ustedes posteriormente hacen un clic para que en el nuevo enlace hacen un clic para que volvamos a retransmitir. Amén. Reitero una vez más, en un minutito se va a cortar y volvemos a retransmitir. Ustedes hacen un clic en su nuevo enlace. Está bien. Amén. Amén. A ver, vamos a empezar el videíto hasta mientras para no perder el tiempo. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones a todos los hermanos que están presentes. Amén. Gloria a Dios. Es interesante. Miren este video de rabinos en Israel. Impresionante lo que está sucediendo en este momento. Lo comentamos después. Adelante, por favor. Bueno, está manifestando que rabinos ultraortodoxos en las yashivas en Israel manifiestan que están preparando sus vestimentas para la llegada del Mesías. Obviamente eso debemos explicarlo. Para nosotros decimos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo está listo y ellos se están preparando. Esta es una de las últimas noticias. La espera del Mesías se incrementa y por si fuera poco, en un reporte o informe, el principal rabino de Israel ordenó una túnica blanca. Solamente tenemos que ir viendo aquello, sino que los judíos y los rabinos, como ahora se ve en esta entrevista, están esperando al Mesías. Nosotros esperamos a nuestro Señor. Amén. Él viene a las nubes y se llevará a su pueblo. Son pruebas de que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y todo aquello que está sucediendo hoy en día es una realidad. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene. Salid a recibirle.
Estamos en ese tiempo de la hora avanzada. Es una realidad. Entonces, veamos todo aquello. La salvación tenemos que ver que es, y algo que tengamos muy en cuenta, la salvación también nos dice la palabra de Dios, que es personal. Mateo 25, y seguimos avanzando, 7 al 8, dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, todas como en la fotografía que tenemos ahí a un costado. Todas se levantan, todas arreglan sus lámparas. El versículo 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Han estado tanto tiempo ahí, pero están apagando las lámparas, están durmiéndose. Hagamos un cambio. También tenemos que orar por nuestros hermanos que tal vez en determinado momento venían a la congregación, asistían a la casa de oración, pero posiblemente por X circunstancias ya no están. Y tenemos que ver que esas insensatas, ¿qué decían? ¿O cómo se les puede caracterizar? Las insensatas tenían un poquito aceite. No tenían como las prudentes. Pero por eso ahí se puede comprobar un poquito ayunas, un poquito horas. Esas son las insensatas. Un poquito lees la palabra. Un poquito te congregas, dice el Señor. Un poquito trabajas para la obra. Están como esas vírgenes insensatas. Llegas tarde, sí, un poquito a veces a la congregación. Y así sucesivamente. Debemos hacer un cambio en nuestras vidas, porque esas vírgenes insensatas que no tenían aceite y era poquito, es un poquito, como decimos popularmente tal vez en nuestro país, un poquito, ayuno también alguna vez, un poquito, leo también, un poquito tantas otras cosas. Entonces quiere decir esto, que tienes a medias, si vale el término, al Espíritu Santo. Y ahí uno se constituye en insensata. La novia espera, pero el novio quiere que la novia se aliste. Y cuando este es el tiempo que nos da en su misericordia el Señor para que nos vayamos alistando. Mateo 5, 14 al 16. Dice que nosotros somos la luz del mundo. Dice el 14 de Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No podemos estar durmiendo, somos la luz. Ahí en tu vecino, con tu familia, con tus amigos, en el trabajo somos esa luz. El versículo 15 añade, ni se enciende una luz y se pone debajo un almud. ¿Qué es un almud? Un almud es algo similar. Bueno, esta es una jarrita que la conocemos hoy en día. Una jarra que tiene su agarradorcito a un costado. Un almud en la época era algo semejante a esto. Era pesado, de fierro. Dice que no podemos, acá nos dice claramente, no se enciende una luz y se pone debajo un almud. No puedes poner, nos dice, una luz que también es un candelabro que tenemos en este momento. No puedes ponerlo debajo para que se tape. Eso nos está diciendo el Señor. La luz siempre va encima para que pueda alumbrar. De eso nos está hablando. Nos está diciendo, sino sobre el candelero. ¿Qué hacemos? Ponemos la luz sobre un candelero. Eso nos está diciendo. Pero a veces hacemos al contrario. Somos la luz del mundo. Amén. Amén. Somos la luz del mundo. Pero ¿cómo podemos Amén. andar callados? O sea, estamos totalmente ocultados, cristianos en secreto. Y no debe ser. Así, ¿qué dice el versículo 16? Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y tienen que ver nuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre Padre que está en que los está cielos. en Amén. los cielos. Él está en los cielos Amén. y nosotros lo Amén. glorificamos a Él. Entonces tengamos mucho cuidado de aquello. Debemos ir viendo que eso nos dice el Señor. Pero podemos ver también en esto de la salvación personal. Hay confusión porque van por ese camino ancho, no por ese camino angosto. Mateo 25:9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Imagínense este versículo, ¿qué nos está diciendo? Que compren. E ingenuamente les están mandando, vayan a las 12 de la noche a comprar, a esa hora no hay venta. Pero ¿qué es lo que dice? Comprar para vosotras. Y ellas ingenuamente salen a comprar porque no conocen la palabra. Todo lo que les dicen, creen porque no escudriñan la palabra. ¿Qué dice el Señor? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces son vírgenes insensatas y las otras son esforzadas. En otras palabras, hay vírgenes esforzadas y hay vírgenes flojas. Hermanos en Cristo que no quiere, vamos a predicar, no tengo tiempo. Y prefiere ver televisión y tantas otras cosas. Hechos 8, 18 al 19 dice, cuando vio, y estamos viendo esto que es sumamente real, Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahí tenemos una fotografía en la parte inferior de lo que les estamos mostrando. A Simón el mago, les ofrece dinero. Y el versículo 19 añade, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Imagínense lo que decía Simón el mago. Y eso claramente, la figura de la fotografía tenemos a su lado. Falsos apóstoles y falsos profetas, ¿qué hacen? Pon el dinero, vamos a pacta nomás, no hay problema. Pones 10, te dan 100, pon $1,000, vas a tener 10,000. Son todos aquellos como Simón el mago, aunque Simón el mago ha sido más franco y ellos siguen mintiendo hoy en día. Esa es una realidad. Podemos ver lo que va sucediendo hoy en día, un videíto, una prueba clara de esto. Eso es lo que va sucediendo. Simón el mago les decía, denme a mí, yo les pago con dinero. Hoy en día, pacta nomás, no hay problema. Trae tu dinerito, no hay problema. ¿Cuánto vas a dar? Y esa es una realidad. Hoy en día, muchos andan confundidos. Debemos también enseñarles, gente y predicadores que van escuchando cómo habla el dinero. Increíble. Pero eso está sucediendo hoy en día. El amor al dinero, dice, es la raíz de todos los males. Y muchos de ellos quieren estar con ese dinero, quieren estar solamente pensando en la parte económica. Y eso es lo que hoy día está sucediendo. Simón el mago es una muestra cabal. El Señor ya lo ha manifestado en la palabra y dice que en los postreros días serán peor. Habrá mayor cantidad. Y hoy en día se ve esto. Hoy en día aquello es así. Hay una voz espiritual que habla. Escuche lo que dice. Quiero que va a poner su billete en su oreja. Y vamos a oír hablar a los billetes. Predicando. No, el reino de Dios es sobrenatural. Ahora quiero que guarde mucho silencio porque habla muy suavecito. Hay gente hablando, riendo. La cara de mamón. En gran verdad hoy en día, confundidos porque están como esas vírgenes insensatas. El problema es
que muchos van siguiendo a ellos. Y van siguiendo a ciegos. Y la palabra dice ciegos que llevan a otros ciegos. Los dos caen en el hueco. Esa es una gran verdad de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice Mateo 25, 10 al 13? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo, no os conozco. Es bien fuerte, dice, no os conozco, les dirá. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo de Hombre ha de venir. Estamos en ese tiempo, estamos en ese momento hoy en día de el final. No sabemos la hora, no sabemos el tiempo. Vamos a ver esa comparación que existe también, porque es bueno y consulta Éxodo 37, 17, esa comparación con respecto a aquello que es la menorá. Tenemos ahí en tu pantalla en la parte inferior. Lo que dice Éxodo 37, 17 al 18. Hizo asimismo el candelero. Está hablando de lo mismo. Porque la menorá que tenemos acá abajo, en la fotografía que está en tu pantalla, es todo ese procedimiento, porque está el primer diseñador es Dios, el arquitecto. ¿Para quién? Para el ser humano. Y el ser humano está en todo aquello que se llama menorá. Y lo mismo dice el capítulo 17, capítulo 36, versículo 17. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado martillo, su pie y su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores, era de lo mismo, de oro. El versículo 18, de los lados habían 6 brazos, y tú ves ahí 3 brazos a un costado y 3 brazos al otro del candelero. ¿Por qué tenemos que ver aquello? Porque a veces hay confusión con otro candelero, que es similar, pero que tiene 4. Entonces tenemos que ver, estos son los símbolos del judaísmo, ¿no? La salida de Egipto, lo hemos visto leído muchas veces, que se les ha presentado en el monte Sinaí, y obviamente es parte fundamental. Pero para nosotros, ¿qué es? Dice la palabra de Dios, el alma del hombre es la lámpara de Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros somos constituidos, creados con espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde está el problema en el ser humano? ¿O dónde está el problema en las vírgenes insensatas? Está el problema en el alma, eso está diciendo el Señor. Está en el alma, por eso debemos transformar esa parte. Cambiar la mente del alma. Nosotros debemos encender estas lámparas. Es nuestra responsabilidad. Tenemos la lámpara ahí y debemos encenderlas constantemente. Para encender necesitamos ese aceite. Necesitamos al amadito Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios. Entonces debemos servir a Dios y cuando servimos a Dios estamos siempre encendiendo nuestras propias lámparas al interior. Es interesante cuando lo muestra también aquí a Bezalel, en la figura, en la fotografía anterior, si vale el término, en el dibujo. Y el Señor muestra que Bezalel tenga que construir, un artesano de la época muy renombrado seguramente, y él construyó todo aquello. Adelante, por favor, hagamos un análisis de aquello que es la menorá. Isaías 11:2, para que entremos rápidamente. Esto también mostraremos posteriormente un estudio minucioso de aquello que es el espíritu, alma y cuerpo, con respecto al templo y con respecto a la menorá también. Isaías 11:2, ¿qué dice? Os reposará sobre él el Espíritu Santo de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de Yahweh. Ahí tenemos una fotografía que te estamos mostrando. Ahí está todo aquello que es la menorá. Esta menorá que manifiesta cómo debe transformar el hombre. Si ves en la parte inferior de donde se ve como fuego, están unos numeritos. Esos numeritos son los espíritus, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, ahí está el espíritu de conocimiento y de temor a Yahweh. Todos estos debemos y nosotros tenemos que, y tenemos adentro nuestro, con el Espíritu Santo de Dios, porque allí nos nombra la palabra de Dios que es el aceite. Pero a veces, sin conocimiento de aquello, hacemos cosas a nuestro libre albedrío.
Las insensatas no solo les quitará el aceite, también les quitará el candelero. Impresionante. Apocalipsis 2:5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Este es el tiempo de arrepentirse y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Porque algunos dicen, no, el aceite nomás, no el candelero, no. Quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, todo el tiempo debemos estar arrepintiéndonos y en oración. Dice que hagamos nuestras primeras obras. ¿Y qué es? Oración, ayuno, servicio para con Dios. Dios nos da una oportunidad más en este tiempo y debemos aprovecharlo al 100% y estar en comunión con el Rey de Reyes. El exceso de confianza, esa es una realidad. Muchos tienen confianza y dicen, no, ya me voy. Si me han impuesto las manos, he recibido al Señor. No, ya me voy. El exceso de confianza hace que no te proveas de más aceite. Entonces no se provee, cree que se va a ir. Yo asisto 20 años, 30 a la congregación, me voy con el Señor. Y eso no es así. Entonces, aquí podemos ver esa comparación de la lámpara de la que habla el Señor. Mateo 24, 48 y 51 dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Muchos dicen, tarda en venir, no hay problema. Y no es así. El versículo 51 dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Acá nos está hablando cuando dice el lloro y el crujir de dientes. Alguna vez lo hemos visto. Aquello que es el milenio, después del milenio, para que se vaya al tribunal de Cristo. Eso nos está hablando el Señor. Tengamos mucho cuidado. Estamos viendo. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Entonces tenemos que ver, no estar en esas vírgenes insensatas. ¿Y cómo son las vírgenes insensatas? Muchas de ellas están viendo su reloj y diciendo, ya terminaremos. ¿Cuándo terminará el sermón? ¿Cuándo terminará la prédica? O está pensando en su comidita. ¿Qué dice la palabra de Dios? Marta, Marta, le dice, ten cuidado. Ya es tarde tal vez. Tengamos mucho cuidado. Me iré nomás, ya es tarde. Tengo que hacer tantas cosas. Otros llegan a la hora que quieren a la congregación o a sus compromisos personales y dicen, soy cristiano. Tengamos mucho cuidado, no estamos como con las insensatas. Otros comentan y dicen, yo voy a ir después de la alabanza porque me gusta lo que predica. Otros dicen, no, yo voy a ir a la alabanza porque muy duro predica, fuerte es. No, mejor no voy, miré nomás. Otros dicen, yo me voy a salir antes que diga la ofrenda, yo me salgo. Disimulo ahí. Marta, Marta, virgen insensata, cuidado, cuidado. Este es el tiempo de hacer un cambio. Te lo debemos decir, amada hermana, amado hermano. Porque el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Por qué no les dijiste? Tú tienes la culpa de no hablarles la verdad. Deberías decirles que son insensatas. Ellas hubiesen cambiado, nos va a decir el Señor. O ellos hubiesen cambiado. Y algunos dicen eso, ¿no? Hemos puesto palabras sencillas y populares para que veamos. Yo me voy a salir, va a haber ofrendas, sí, antes me pierdo. Otros, ¿qué hacen? Empiezan la prédica y se salen. Tienen que comprar, tienen que atender el teléfono. Todos tienen que hacer eso. Cuidado, cuidado, dice vírgenes insensatas. Otros se distraen. ¿Qué prefieren? Recibir llamadas. Hola, sí, ya, un momentito. Sale afuera, contesta el teléfono, se va al baño y estas cosas. El Señor ya viene. Cuidado que quieras poner aceite al final. Y ya sea muy tarde.
Sí, ahora sí, ahora sí. Muchos dicen, ahora quiero reunirme en la congre. ¿Cuándo se abrirá? ¿Cuándo se abrirá? ¿Qué sabes tú si se va a abrir? O la palabra dice, ¿qué sabes tú si morirás esta noche? Entonces estemos preparados todo el día. Bendito sea Yahweh de los ejércitos, que ha permitido esta pandemia para que no quedes sin aceite y puedas llenarlo. Seamos llenos del Espíritu Santo y debemos agradecerle, pero muchos están en contra ya. Que por qué esto, que por qué no como, por qué no trabajo, por qué no esto. Ya está ahí, ves en medios de comunicación. Bueno, el mundo es mundo. Pero hay que hablarles la palabra. Cristianos, necesitamos tal cosa, queremos tal cosa. Fíjate las filas para colar esos bonos. Arambas, desde día antes. Qué lindo que estés para irte con Cristo día antes haciendo cola en la congregación. El Señor conoce tu corazón y eso es así. Dinero, dinero y dinero. Yo sé que necesitas, pero le daremos. Tenemos 9 minutos más y vamos a tratar de ir y avanzar algo más. Entonces, la Hanukkah tiene 9 brazos y la menorá 7 brazos. Porque se demora, muchos dicen. El Señor dice, no tarda, no retrasa su promesa. Según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es tan misericordioso. No está tardando, te está esperando que dobles rodillas y que tú seas la luz del mundo. Habla a tus familiares, habla en tu trabajo. Este es el tiempo de cambiar. ¿Cómo llenamos ese aceite? Efesios 5:14 dice, luego dice, despiértate, estás durmiendo, tú duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén, te alumbrará Cristo. Ese es el dice claramente, despiértate y Cristo te alumbrará. Vendrá de ti y Él lo hará, Él hará en ti. Vive la palabra, no solo leas, léalo y vive esa palabra. No os enredéis conmigo, en el cual hay disolución, Efesios 5:18. Antes sed llenos de Espíritu Santo. Amén. Llenos de Espíritu Santo. Hablen entre vosotros con salmos. Hablando entre vosotros con salmos. Alabemos y adoremos, por Cristo viene a las nubes. Aplaude que vive el Rey, Rey. Para Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Él viene. Un día les dije de estas cosas. Y ahora te dice el Señor, yo vengo pronto para ti. Quiero que seas insensata, te dice. Me dice a mí también, porque esta palabra también es a mí. No seas insensato, no seas insensata, te amo, te dice, te amo. Te amo, recuerda que un tiempo muchos desaparecerán de esta tierra. Habíamos visto otro video y calumniarán que son otros. Pero es una gran realidad ser llenos del Espíritu Santo. Las insensatas no tienen a Cristo en su corazón. Es una realidad. Cambiemos. Mateo 12:34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cambiemos. Muchos hablando de dinero, como en la fotografía que tenemos ahí. Pero la palabra de Dios nos dice que somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Es un día. Juan 14:15-17. ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto amas al Señor? ¿Cuánto yo amo al Señor? Y el Señor te pregunta y te dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El versículo 16 dice, y yo lo haré, Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Amén, para siempre. No es momentáneo. El versículo 17 dice, el Espíritu Santo de verdad, al cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir, porque no le ve ni conoce. Pero vosotros, me dice a ti, me dice a mí, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros. Amada hermana, mora en ti, en tus hijos, en tu familia. Mora en vosotros, estará en vosotros y está en ti, te dice el Señor. Estoy en ti. ¿Cuándo? No quiero que seas sensata. No quiero llevarte. Quiero llevarte el Señor. Este es el tiempo del cambio. Una vez más. Hemos mostrado el día de las nubes. Porque sé que hoy día vas a cambiar. Tenemos 4 minutos más. Yo quisiera hacer una oración contigo. ¿Y dónde estás? Hágate la crecita. Cierra los ojitos en reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores y el Padre amado. Padre Santo, en este día, Señor, perdón por nuestras acciones, por mis malos pensamientos. Padre Santo, me cambies, que no sé cómo esas vírgenes insensatas, Señor. Que no sé cómo esas vírgenes prudentes. Ayúdanos, Señor, misericordia de nuestras vidas, de nuestros familiares, de nuestros hermanos en Jesús. Indícanos en qué te fallamos, ponernos conforme y voluntad. Tú vienes cerca, sabemos, Padre Santo. Te pedimos perdón por todas nuestras malas acciones, Señor. Límpianos, Padre Santo, límpianos de todo pecado, de toda maldición generacional, Señor.
de toda enfermedad. Límpianos, Señor, saca todos los dolores de cabeza, preocupación, y las contiendas, disensiones, herejías, pleitos. Toda enfermedad se seca, toda preocupación se disipa. Oh, amadito Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias, mi Rey. Llénanos, Padre Santo. Aviva el fuego de Dios que hay en nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, bendito eres tú, Señor. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Padre Santo. En tu nombre, mi Señor Jesús, tú nos has dado ese poder para hollar serpientes y escorpiones. Y en tu nombre atamos a todos los espíritus queridos a juzgar nuestras vidas y lo echamos fuera, cualquiera que sea estas enfermedades, cualquiera que sea estas. A ti, Dios y mundo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, bendito eres tú. La honra y la gloria por los siglos de los siglos. Inscríbenos en la vida y en el arrebatamiento blanco. Llévanos contigo. Si nos vamos antes, queremos irnos contigo. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos, el Rey de Reyes, Señor Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias por tu mundo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Señor Jesús. Pastor Miqueas. Es una bendición, mi amado hermano, escuchar el mensaje. La verdad que nosotros como iglesia siempre debemos estar preparados en todo. Y muchos son esos ejemplos que usted puso de vergüenza prácticamente. Que cuando llegan tarde a la alabanza se salen. Eso es una vergüenza. Ay, Dios. La vergüenza de los verdaderos cristianos, aquellos que toman y le siguen a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi hermano Pastor, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, porque en este tiempo se debilitados espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas gracias. Dios lo bendiga. A todos mis hermanos, Dios los bendiga. Amén, gloria a Dios, amados hermanos, les damos un abrazo de bendición en Cristo Jesús. Sabemos que son los días difíciles, pero dice, cuando sucedan estas cosas, la palabra de Dios dice, erguíos, porque nuestro Señor